Hola Huesca, resaca electoral en la provincia donde la coalición PP-PAR se ha mantenido como la fuerza más votada. Al igual que en el resto de España, el mapa se ha teñido mayoritariamente de azul. Ana Alós será diputada en el Congreso, al igual que Gonzalo Palacín del Partido Socialista, que ha quedado en segundo lugar, 8 puntos por debajo de la formación ganadora. Lo más novedoso es que Jorge Luis, de Podemos Alto Aragón en Común, será el tercer diputado por Huesca en Madrid. Hemos hablado con representantes de los 3 partidos que han obtenido representación para conocer cuál es, según su punto de vista, el futuro gobierno de España ante un Parlamento tan fragmentado. En Hola Huesca, además hoy, música con el grupo ostense Bitácora, jazz, folclore y la música contemporánea, que ha sido protagonista en la programación cultural de este mes de diciembre. La coalición Partido Popular-Partido Aragonés ha ganado las elecciones en Huesca. En el Congreso tendrá a Ana Alós como representante. La exalcaldesa de Huesca valoraba el resultado de su formación y la dificultad que se va a tener para formar gobierno con un Parlamento tan fragmentado. Ante la situación pedía responsabilidad a las distintas formaciones políticas. Pues en primer lugar tengo que decir con respecto a la provincia de Huesca y a la coalición Partido Popular Partido Aragonés que efectivamente la suma de fuerzas que hicimos con esta coalición pues ha dado buen resultado. Hemos conseguido un porcentaje de votos de 32,6%, que es un buen porcentaje de votos en nuestra provincia. Hemos estado muy poco y disputando hasta el último momento el tercer diputado por la provincia de Huesca, que hubiera sido nuestro segundo, pues con Podemos, y efectivamente bueno, pues el panorama que ha quedado tras estas elecciones pues ha sido complejo, es complejo y bueno, va a suponer de mucha responsabilidad de todas las fuerzas políticas en los próximos meses para garantizar para España un gobierno estable, que no va a ser sencillo, pero que creemos que nuestro país lo necesita. En estos momentos donde la recuperación estaba iniciada, cualquier incertidumbre va a generar desconfianza y eso es lo peor que le puede pasar a nuestra economía en estos momentos. El Partido Socialista, aunque también perdía muchos votos, mantiene a un diputado en el Congreso. El coordinador de campaña, Fernando Sabes, asegura que el PSOE ha mantenido el tipo. Bueno, yo creo que el balance es positivo, mantenemos un diputado y un senador, en este caso senadora, que es lo que teníamos en 2011. En 2011 un momento muy complicado y un momento todavía más complicado así ahora en el 2015 con la aparición de nuevas fuerzas, con una situación de crisis que todavía se prolonga en estos últimos 4 años todavía más. Y que nos llevaban a una situación de elecciones en estos momentos muy complicada para nosotros, muy complicada para el PP, pero también muy complicada para Podemos y para Ciudadanos, ¿no? Creo que todos los oyentes, todos los telespectadores habrán podido ver estos días multitud de encuestas que apuntaban como que el Partido Socialista podía ser segunda, tercera o incluso cuarta fuerza política. Incluso la misma semana que se publicaron algunas encuestas en medios extranjeros apuntaban esa posibilidad de ser tercera fuerza política. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. El Partido Socialista ha demostrado tener fuerza en el Alto Aragón, manteniendo sus resultados en cuanto a diputados y senadores, y sobre todo también fuerza en todo el país, en el que es la segunda fuerza política, pero una segunda fuerza política en la que tiene opciones también de plantear un gobierno si finalmente el Partido Popular no consigue formar gobierno con Mariano Rajoy. La principal novedad es que un tercer partido consigue un diputado. Jorge Luis, de Podemos Alto Aragón en Común, asegura que todo ha cambiado y que nace una nueva forma de hacer política. Bueno, creíamos que era un momento histórico y así se lo trasladamos a la gente porque íbamos a romper el bipartidismo. La primera promesa electoral cumplida. Es un éxito rotundo en el que por fin Huesca tiene un tercer diputado que va a defender los intereses no del bipartidismo, de esos 2 grandes partidos, que ya no son tan grandes, sino de los intereses del Alto Aragón. Fragmentación y dificultad para gobernar. Esto es lo que nos decían los 3 partidos cuando les preguntamos cómo debe configurarse el nuevo gobierno. No es sencillo, el panorama que ha quedado, como digo, es complicado porque ha habido mucha división de votos y eso se refleja en cómo ha quedado el reparto de escaños en el Congreso de los Diputados. Va a ser una legislatura de tener que hablar mucho, de tener que consensuar, de tener que dialogar. Y eso parte ya de primeras que ese diálogo y esa responsabilidad tiene que asumirse para ver quién forma gobierno en España en estos próximas semanas, próximos meses. Yo espero que se anteponga la responsabilidad del interés general de España frente a los intereses de los partidos en un momento determinado, que les haga llevar a España, como digo, a una deriva que en estos momentos creo que sería muy dañina.
Bueno, yo creo que lo primero que hay que plantearse es si la derecha tiene posibilidades de configurar un gobierno. Así lo dijo Pedro Sánchez ayer, nada más comenzar su intervención, es decir, debe ser Mariano Rajoy quien intente formar un gobierno. Si Mariano Rajoy no consigue formar un gobierno, intentará el Partido Socialista formar ese gobierno con una coalición, en este caso de izquierdas. Al final, ayer los ciudadanos decidieron tener un Parlamento fragmentado, decidieron tener un Parlamento con multitud de fuerzas, pero decidieron también que el Partido Popular y el Partido Socialista eran las fuerzas mayoritarias como lo habían venido siendo hasta la fecha. Por tanto, deberán ser ellos quienes planteen la posibilidad de configurar o bien un gobierno de derechas con Mariano Rajoy o un gobierno de izquierdas con Pedro Sánchez. Bueno, igual que hemos hecho en el Gobierno de Aragón, igual que hemos hecho en las confluencias municipalistas, lo que apoyaríamos sería medidas, programas y sobre todo que esos pactos fueran a favor de la gente. Así que habrá que ver el resto de los partidos si asumen esa nueva forma de hacer política o siguen pensando en clave de partido. Bueno, yo creo que Mariano Rajoy está jubilado, no veo a ningún presidente de gobierno más claro o más válido que Pablo Iglesias, y creo que es la apuesta que tiene de futuro. Se tendrá que ver, a ver si somos capaces de entender que esto trasciende los partidos, que trasciende ese juego aritmético y que empieza a ser política, empieza a ser hablar de medidas y de propuestas. El Senado sí que tendrá mayoría absoluta del Partido Popular. Senadores por Huesca de la coalición Partido Popular-Partido Aragonés serán Antonio Romero, María Belén Ibarz y Antonio Villacampa. La cuarta diputada será Begoña Nassarre, del Partido Socialista. Bueno, pues efectivamente en el Senado tenemos mayoría absoluta, el Partido Popular. De hecho, en la provincia de Huesca la coalición PP-PAR ha conseguido los 3 senadores por nuestra provincia y 1 el Partido Socialista. Y eso también es una cuestión que hay que tener muy en cuenta a la hora de que haya un nuevo gobierno, puesto que la legislación que se apruebe en el Congreso pasa al Senado, que puede ser bloqueada precisamente por esa mayoría absoluta del Partido Popular, que va a estar muy vigilante, estará muy vigilante en todo caso de lo que ocurra, pero eso también también es un condicionante claro a la hora de que quien se plantee formar gobierno en nuestro país. Esto era una banda sonora que se llamaba Terra Incógnita. Es una historia curiosa, es un documental de un realizador chileno que empezó a conectar leyendas hablaban de barcos fantasmas que raptaban niños como souvenirs. Lo conectó con la historia que nos han contado de unos corsarios holandeses que cruzaron el estrecho de Magallanes. Bueno, casualmente este realizador vive en la casa de este corsario, su hijo nació en la casa y empezó entonces, a unir y a conectar historias. Y acabamos hoy con jazz, con una actuación del grupo Bitácora en el Centro Cultural Matadero. Este septeto aragonés navega con un pie en el mundo clásico y otro en el folk, el jazz, el tango argentino o el flamenco. Fusión de estilos, por tanto, en la apretada agenda cultural que tiene Huesca a lo largo de todo el mes de diciembre.